Hola, soy Lesbia Soriano, estudiante de la carrera de Pedagogía en UNAD CRAE Tocoa. Este video es parte de las actividades que se llevan a cabo en la clase de legislación educativa, misma que es supervisada por el máster Nahum Misael Batis. Este segundo video ya nos adentra más en el mundo legislativo. Aquí se nos va a explicar qué es la jerarquía normativa y cómo está estructurada la normativa jurídica en Honduras. Y se culminará enunciando las principales leyes y reglamentos en materia de educación en la legislación hondureña. Así que luces, cámara, acción. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Caterina Alonso. A continuación voy a explicar acerca de la jerarquía normativa legal de nuestro Sistema Nacional de Educación. Primero es necesario explicar qué es la jerarquía normativa. El ordenamiento jurídico de un país se compone de leyes y de otro tipo de normas de distintos rangos que están ordenadas según el principio de jerarquía normativa. La jerarquía normativa, como dije, es un principio por el cual lo que son las normas de un ordenamiento jurídico se ordenan mediante lo que es un sistema de prioridad, según el cual algunas normas tienen preferencia sobre otras. Para establecer lo que es tal prioridad se pueden usar distintos criterios. Lo que se busca es que se consigne una unidad y coherencia con el ordenamiento de estas normas. La idea de la jerarquía normativa está presente en el pensamiento jurídico de Kelsen, que fue un jurista y filósofo austriaco. Como puede observar, aquí está lo que es la pirámide de Kelsen. Él se basó en esto para ordenar lo que es las normas, leyes, reglamentos, constitución. Decía Kelsen que el elemento decisivo que determina la existencia de un derecho es su validez, no lo que es su eficacia o justicia. Para Kelsen, el ordenamiento jurídico se organiza como una pirámide escalonada, donde cada rango normativo ocupa lo que es un escalón. Como podemos observar, según el artículo 12 de la Ley Fundamental de Educación, establece lo que es la jerarquía normativa del Sistema Nacional de Educación de nuestro país. Y en primer lugar está la Constitución de la República, la cual se encuentra en la cúspide de la pirámide. Y esta está ahí porque es la norma suprema del ordenamiento jurídico de Honduras. Regula lo que es la estructura jurídica y la interrelación entre las diferentes normas. Es decir, es el documento jurídico más importante porque regula lo que es el funcionamiento del Estado y la sociedad. En segundo lugar, tenemos lo que son los instrumentos internacionales. Un instrumento internacional de derechos humanos es todo acuerdo entre dos o más estados que crea obligaciones en la materia para aquellos que lo ratifiquen. Por ejemplo, Honduras ha adoptado acuerdos internacionales, por lo tanto, debe entendérseles como complementos de derechos y garantías que la Constitución Nacional establece y debe reconocérsele de su carácter vinculante. Además, la Constitución en el capítulo 3 hace referencia a los tratados internacionales y cómo deben de ser ratificados. Algunos instrumentos internacionales de derechos humanos a los cuales está suscrito Honduras son lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, está lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles, está lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño. En tercer lugar se encuentra la Ley Fundamental de Educación.
La educación como un derecho fundamental es garantizado por el Estado en el marco de la Constitución de la República. En el artículo 151 de esta lo estipula. Por lo tanto, el Estado se ve en la necesidad de crear dicha ley donde se garantiza el derecho humano a la educación y establece los principios, garantías y fines, lineamientos generales de la educación nacional. Reconoce a los educandos como los titulares del derecho y actores principales y establece que el fin de la educación es el desarrollo al máximo de sus potencialidades y personalidad. Define lo que es la estructura del Sistema Nacional de Educación, las atribuciones y obligaciones del Estado, los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en la función educadora. En cuarto lugar, tenemos lo que es el Estatuto del Docente Hondureño. Es el instrumento por el cual se ampara lo que es el sector magisterial. Gracias a él se encuentra con un respaldo para ejercer lo que es la profesión docente, gozando de beneficios y derechos, cumpliendo con lo que son las obligaciones que en él están establecidas. En virtud de esto, es importante resaltar que en la Constitución de la República, en su artículo 163, establece que la formación docente es responsabilidad del Estado, además de garantizar el cumplimiento de los derechos de estos. En quinto lugar, tenemos lo que es la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública y la Participación Comunitaria. Tiene como propósito fortalecer lo que es la educación pública mediante la participación de los padres de familia y la comunidad para impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación, tomando como sustento lo que es la Constitución de la República, el Estatuto del Docente y demás leyes educativas. Qué importante es esta ley porque se complementa de otros para poder ejecutarse, además de desarrollar lo que son capacidades de las comunidades para contribuir a la solución de la problemática educativa local y la utilización de los recursos destinados a lo que es la educación. En sexto lugar, tenemos lo que es el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Este código dispone lo que son la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños y adolescentes, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos en un marco de libertad, dignidad y equidad. Qué importante lo que es este Código de la Niñez y Adolescencia. Este código puede ser un eficaz instrumento jurídico y ético para enfrentar de manera renovada el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Por eso su puesta en práctica es fundamental y que se cumpla lo que establece la misma. En séptimo lugar están lo que son las leyes especiales de educación. Son las concernientes en lo que es una materia concreta o determinadas instituciones o relaciones jurídicas en particular. Algunas de estas leyes especiales están lo que es la Ley para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal, Ley de Educación Superior, Ley de Alfabetización Obligatoria, Ley Orgánica de la UNAM, Ley para el Marco del Desarrollo Integral de la Juventud y entre otras. Hay infinidad de leyes especiales en materia de educación. Y en octavo lugar está lo que es la Ley de Visión del País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022. Dicha ley se aprobó mediante un decreto 286-2009 en el año 2010 con la finalidad siguiente. Primero es necesario definir qué es la visión de país. La visión de país es la imagen objetiva de las características sociales, políticas, económicas y ambientales que el país debe alcanzar para el año 2038, mediante la ejecución de sucesivos planes de nación y planes de gobierno. Los objetivos de la visión de país son una Honduras sin pobreza, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social. Honduras desarrollándose en democracia, seguridad y sin violencia. Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible
los recursos naturales y reduce al mínimo la vulnerabilidad ambiental. En Honduras como un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Estos son los objetivos de la visión del país. Está lo que es el Plan de Nación. En el Plan de Nación proporciona lo que es un marco de lineamientos estratégicos por el cual deben ser definidos los diferentes planes de gobierno, a la vez que los mismos se constituyen en instrumentos de la planificación y la programación de mediano plazo, orientados a facilitar el cumplimiento en cada periodo de gobierno. Algunos lineamientos son lo que es el desarrollo sostenible de la población, democracia, ciudadanía y gobernabilidad, reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades, educación y cultura como medios de emancipación social. Está la salud como fundamento para mejorar lo que son las condiciones de vida. Qué importante es lo que es la visión de país y el plan de nación. Es fundamental siempre tener en cuenta esta ley. Y en noveno lugar, están las leyes que rigen lo que es la administración pública. Es importante tener claro que la administración pública, desde un punto de vista formal jurídico, se entiende a la entidad que administra, es decir, el organismo público que ha recibido el poder político, la competencia y los medios necesarios para lo que es la satisfacción de los intereses generales. Es además la encargada del manejo científico de los recursos y de la dirección de trabajo humano enfocada a la satisfacción del interés público. Algunas leyes que rigen lo que es la administración pública, está la Ley General de la Administración Pública, la Ley para optimizar la administración pública, mejorar lo que son los servicios de la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno, y está la Ley de Procedimiento Administrativo. Qué importantes son estas leyes y siempre están relacionadas a lo que es la educación. En décimo lugar, encontramos lo que son reglamentos generales y especiales de educación. Un reglamento es una norma escrita con rango inferior a lo que es la ley, dictada por las administraciones públicas como norma jurídica íntegra del ordenamiento jurídico. Normalmente las leyes necesitan un desarrollo de sus disposiciones y de este desarrollo se encarga lo que son los reglamentos. Bueno, algunos de los reglamentos está lo que es el reglamento interno de las direcciones departamentales de educación, este reglamento para administración de recursos de programa de matrícula gratis, este reglamento del bachillerato en ciencias y letras por madurez, este reglamento general de educación media, reglamento general de educación primaria, el reglamento de la carrera docente, reglamento de la Secretaría de Estado en Despacho de Educación, entre otros. Hay muchos otros reglamentos que son fundamentales. Y están lo que son, en 11º lugar, están lo que son reglamentos generales aplicables, que son otros que están relacionados a la educación siempre. Y en el lugar número 12 se encuentra lo que son los acuerdos y disposiciones administrativas. Bueno, estas disposiciones administrativas suelen ser de carácter general. Esto significa que son normas dictadas por autoridad administrativa de obligado cumplimiento, pero con un valor por debajo de lo que es la ley. Estas disposiciones son conocidas como reglamentos, que es el instrumento normativo más utilizado por el derecho administrativo. Dependiendo siempre de lo que es la administración pública que la dicta, las disposiciones administrativas de carácter general pueden ser generales, locales y de otros órganos. Y en último está lo que es los principios generales del derecho. Es necesario tener claro que los principios generales del derecho son una serie de enunciados que informan sobre el funcionamiento de las normas legales. Forman parte del ordenamiento jurídico de un país, aunque no estén incluidos expresamente en la Constitución y las leyes. No están por escrito, pero son principios que se deben de cumplir, los cuales se derivan de 3 ideas fundamentales planteadas por el jurista Ulpiano, las cuales son vivir honestamente, no hacer daño a otros
y dar a cada uno lo que es suyo. Esto se refiere a cumplir los tratos según lo acordado, este último. Algunos de los principios generales de derechos son principio de la autonomía de la voluntad, principio de la buena fe, principio de igualdad de la ley, principio de responsabilidad civil y principio de la legalidad. Esta es la explicación de la normativa jurídica de nuestro país, del sistema de educación. Ha sido todo. Gracias. Reciban un cordial saludo, mi nombre es Leslie Miranda. En esta ocasión vamos a hablarte sobre el compendio de las leyes educativas de Honduras. Dentro del compendio encontramos leyes y reglamentos. Ahora bien, vamos a hablarte sobre la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública y la Participación Comunitaria. La finalidad, objetivo o propósito de esta ley es fortalecer la educación pública mediante la participación de los padres de familia y la comunidad para impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación, tomando como sustento la Constitución de la República, el Estatuto del Docente hondureño y las demás leyes educativas. Es decir, ¿verdad? Aquí la participación de los padres de familia y la comunidad es muy importante. ¿Por qué? Porque si dentro de la comunidad hay una necesidad, los padres de familia pueden venir y tomar una decisión y ver cuál es la necesidad que está pasando en ese momento en la comunidad. Para eso sirven los padres de familia, para el mejoramiento de la comunidad. Ahora bien, vamos a hablarte sobre el Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación. La finalidad, objetivo o propósito de este reglamento es establecer que el educando es el titular del derecho a la educación, actor fundamental del proceso educativo, y que el Sistema Nacional de Educación debe desarrollar al máximo sus potencialidades y su personalidad. Garantizar a los educandos el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad, sin discriminación de ninguna naturaleza. La universalización progresiva de 12 años de educación obligatoria y la gratuidad que se ofrece en los establecimientos educativos oficiales de los niveles prebásico, básico y medio. Vamos a poner un ejemplo claro aquí. En este caso nosotros estamos estudiando pedagogía. Dentro de la currícula de la pedagogía, ¿verdad? Está el que nosotros somos docentes, que nosotros podemos dar clases. Es decir, en la carrera de pedagogía a nosotros nos preparan de alguna u otra manera. A nosotros nos preparan cómo nosotros debemos planificar una clase, cómo debemos hacer un plan de clase, cómo debemos organizar. Y es que nos van preparando de una u otra manera para que al momento de nosotros ir a impartir a un aula de clases, nosotros vengamos y brindemos una educación de calidad. ¿Por qué? Porque aquí habla que el educando es el titular. Es decir, ¿verdad? Que el maestro es el principal, ¿verdad? Si nosotros no nos preparamos bien, entonces, ¿cómo vamos a ofrecer una educación de calidad? Más que todo, a esto se refiere este Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación. Ahora bien, tenemos aquí la Ley del Estatuto del Docente Hondureño. La finalidad, objetivo o propósito del Estatuto del Docente establece el régimen de administración de personal que tutela la carrera docente en las instituciones oficiales, semioficiales y privadas, regidas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. Tiene como propósito
el ejercicio del magisterio, garantizar al docente un nivel de vida acorde con su profesión y asegurarle al pueblo hondureño una educación de alta calidad. Aquí viene y lo menciona nuevamente, ¿verdad? Este estatuto del docente es el que viene como a ayudarle, como lo dice aquí, ¿verdad? Para que el docente tenga una vida bien, o sea, una vida de acorde a su profesión. Es decir, ¿verdad? Dentro de este estatuto del docente, ¿verdad? Tiene lo que son también las obligaciones, ¿verdad? Los derechos que tiene el docente, también tiene las responsabilidades, todo, o sea, lo que se puede y lo que no se puede hacer. También tenemos el reglamento del estatuto del docente. La finalidad, objetivo, propósito son las disposiciones del presente reglamento son aplicables a la autoridad educativa, a los docentes y a las instituciones educativas oficiales, semioficiales y privadas reguladas por la Secretaría de Educación. Muy bien. Aquí, ¿verdad? Habla de aplicar, de que son aplicables a la autoridad educativa, a los docentes y a las instituciones educativas oficiales. Anteriormente estábamos viendo lo que era el estatuto del docente. Ahora bien, aquí tenemos lo que es el reglamento del docente. Vamos a decir como que estos dos se parecen un poco y como que los dos van unidos de la mano. Es decir, ¿verdad? Dentro del estatuto del docente como dentro del reglamento del estatuto del docente, prácticamente vienen siendo casi iguales. Porque, por ejemplo, en el estatuto del docente tenemos obligaciones, prohibiciones y también encontramos lo que son los despidos, las faltas, que esas se vienen dividiendo en faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Dentro de las faltas graves, ¿verdad? En el estatuto del docente tenemos la destitución, es decir, que si usted cometió un acto inmoral o algo que no era debidamente correcto hacer, ¿verdad? A usted con el estatuto del docente, a usted lo pueden destituir. Destituir quiere decir que usted va a salir inmediatamente de su cargo. Pero ahora bien, aquí dice que este reglamento se aplica, dice. Entonces es aquí donde se aplica. Es decir, que en el estatuto del docente existe en las faltas muy graves la destitución. En este reglamento del estatuto del docente no aparece la destitución. Entonces usted puede, ¿verdad?, objetar y usted puede decir, no, pero yo quiero que, vaya, en este caso, si usted cometió una falta muy grave, usted puede decir, no, yo quiero pues que me apliquen el reglamento del estatuto del docente. Y como claro, en el reglamento del estatuto del docente no existe la destitución, pues a usted, ¿verdad? ¿Verdad? No siento no decirlo así, sino que usted va a salir mejor librado de esa situación, porque ya pues no sería la destitución, ¿verdad?, de su cargo. Hola a todos, mi nombre es Estefanía Hernández. En este video les estaré hablando acerca de las leyes, decretos y acuerdos vigentes del sistema educativo hondureño. Como primer decreto tenemos el decreto 262 de la Ley Fundamental de Educación, con su fecha de publicación el 22 de febrero del 2012. Esta ley tiene como finalidad garantizar el acceso equitativo de todas las personas sin discriminación a una educación integral y de calidad. Sabemos que la educación debe ser laica, debe inculcar y fomentar profundos sentimientos hondureñistas, desarrollar y fortalecer una cultura de valores universales, tales como los de la ciudadanía, democracia, transparencia, integridad, los que deben vincularse directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país y del mundo. Como siguiente decreto tenemos el decreto 35 de la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Comunitaria, con su fecha de publicación el 25 de abril del 2011. La presente ley tiene como propósito fortalecer la educación pública mediante la participación de los padres de familia y la comunidad,
para impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación, tomando como sustento la Constitución de la República, el Estatuto del Docente Hondureño y demás leyes educativas. Tenemos el siguiente decreto, que es el 158 de la Ley Especial de Educación y Comunicación Ambiental, con su fecha de publicación el 28 de diciembre del 2009. Tiene por objeto establecer la normativa para formar en la población una conciencia ambiental y cultural responsable de respeto a la naturaleza, de protección, conservación, restauración, manejo sostenible del ambiente y de gestión de riesgos. Más que todo, ¿verdad?, en esta ley sensibilizar y educar a la población para que conozca las causas y los efectos de los problemas ambientales y se ubique apropiadamente y valore su entorno ambiental. Como docentes estamos obligados a inculcar en nuestros alumnos estos valores ambientales para que sea un bien para la nueva generación. Tenemos el siguiente acuerdo, que es el acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de Ciencia y la Cultura. El nombre de ese acuerdo es el Plan de Operaciones para un Proyecto de Fondos Fiduciarios, con su fecha de publicación el 1 de marzo del 2008. Su finalidad es echar a andar proyectos para la juventud hondureña a fin de evitar la violencia. Tenemos los siguientes acuerdos, que es el acuerdo entre los gobiernos de Honduras y Japón, con su nombre de acuerdo, que es Prometan, con su fecha de publicación el 20 de enero del 2008. Esta es una carta de acuerdo para beneficiar a la población estudiantil hondureña del primer y segundo ciclo de educación básica para la elaboración de textos escolares de matemáticas en el proyecto Prometan. Tenemos la siguiente carta de acuerdo entre la Secretaría de Educación y la UNESCO. Esta carta de acuerdo está entre la Secretaría de Educación y la UNESCO, ¿verdad?, como ya les decía. Tenemos el acuerdo de la carta de la Secretaría de Educación y la UNESCO, ¿verdad? Su nombre de acuerdo es el de la UNESCO. Tenemos una carta de... El siguiente acuerdo es entre la UNESCO y la Secretaría de Educación, con su fecha de publicación el 6 de abril de 1999. Esta carta, más que todo, está bajo los términos los cuales Honduras participará en las evaluaciones de la calidad de educación realizada por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Esto es todo y muchas gracias por su atención. Para terminar hablando sobre las principales leyes y reglamentos en materia de educación en la legislación hondureña, voy a hablar sobre las leyes conexas al sistema educativo hondureño. Para ello, mencionaré tres. En primer lugar está el Código de la Niñez y la Adolescencia. Este fue publicado en septiembre del 2013 con el número de decreto 35/2013. La finalidad de este código es tener presente la protección integral de los niños en los términos que consagra la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la modernización e integración del ordenamiento jurídico de la República en esta materia. Es decir, este código viene a velar porque los derechos de la niñez y la adolescencia en Honduras sean cumplidos en el ámbito educativo, igual también en otros ámbitos sociales. En segundo lugar, tenemos el Código de la Familia. ¿Por qué lo mencionamos en este video?
Pues porque las personas sabemos que la familia es la primera escuela, ¿sí? En la primera escuela en la que están los niños son las familias. Entonces, lo mencionamos, el Código de la Familia fue publicado el 16 de agosto de 1984 con el número de decreto 7684. La finalidad de este código determina las relaciones jurídicas entre personas unidas por vínculos de parentesco y las instituciones relacionadas con la familia. Establece que ambos cónyuges están obligados a cuidar la familia que han procreado y a cooperar el uno con el otro en la educación del mismo, en la formación y guía de sus hijos, conforme a los principios de la moral y las buenas costumbres. Como lo mencionaba antes, es importante este código de la familia porque es la primera escuela en la que los hijos están. Y por tercer lugar, y no menos importante, tenemos el reglamento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. ¿Por qué lo mencionamos? Pues porque uno de los objetivos de este reglamento de ley es de garantizar la formación integral e igualitaria de mujeres y hombres bajo el concepto de responsabilidad solidaria para el fomento de la ciencia, la tecnología y la cultura, para lograr elevar el nivel de vida de los educandos. Es decir, lo mencionamos porque en Honduras es necesario y pues que las mujeres, igual que los hombres, se eduquen en tecnología, en literatura, pero que ambos pues alcancen un nivel de educación igualitaria. El número de decreto para este reglamento de ley es 058-2008. La fecha de publicación fue el miércoles 3 de diciembre del 2008.